tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo muy, pero muy especial acá desde el set de su programa Salud a la Carta. De verdad, muchísimas gracias por estar acompañándonos desde el inicio de esta edición que les adelanto inmediatamente viene cargada de muchísima información valiosa que, como insistentemente lo digo, y es que es tal cual, viene a impactar directamente en su calidad de vida y que usted pueda vivir cada vez mejor. Ustedes saben que el tema de la obesidad es algo muy, pero muy importante acá para los especialistas de clínica de obesidad, y por eso es que queremos que ustedes comprendan la obesidad como una enfermedad y también otros factores y situaciones que están asociadas a esta situación. Hoy vamos a hablar acerca de la relación de la microbiota intestinal con la obesidad, y ustedes dirán, como que he escuchado hablar de la microbiota alguna vez, pero ¿qué será? Intestinal. ¿Por dónde andará la cosa? Bueno, hoy estamos justamente con el doctor Frer, a quien le doy la más cordial bienvenida, porque este tema, doctor, se las trae. Y cómo comprender un tema si no comenzamos por conocer nuestro organismo, que ya lo hablábamos detrás de cámaras, es una casa de un montón de microorganismos y un montón de cosas. Así es, bueno, muchísimas gracias, y aquí estamos de nuevo participando de esta muy hermosa sección, y aquí vamos a dar todas las dudas que podamos resolver con gusto. Doctor, ¿qué tal si comenzamos comprendiendo qué es la microbiota como tal? Claro, la palabra microbiota en sí significa básicamente microorganismos que viven. Específicamente se trata exactamente de los microorganismos que habitan en nosotros. Nosotros somos un ser humano, ¿verdad? Y sobre y dentro y alrededor de nosotros tenemos cientos de millones de microorganismos viviendo, desde el cabello, la piel, axilas, zona geniturinaria y por supuesto el sistema respiratorio y sistema gastrointestinal. Hoy vamos a hablar precisamente de este último, de cómo esta microbiota intestinal está relacionada con los temas de obesidad. Okay. No deberíamos satanizarla ni decir que es mala, es algo común que todos tengamos, es parte de nuestro ser el tener esta microbiota intestinal. Exactamente, de hecho se habla inclusive que hay muchísimas más bacterias y microorganismos viviendo en cada ser humano que más células de ser humano. Y de hecho la microbiota en realidad es súper normal, o sea, en realidad son los cientos y millones de microorganismos que viven en nosotros y que en realidad son beneficiosos y que nos ayudan, por ejemplo, lo que es la digestión de alimentos y de otras circunstancias, además de que básicamente funcionan como una barrera para evitar que nos infectemos de otros microorganismos o bacterias o virus que más bien sí son infecciosos. Perfecto, y esto es importante comprenderlo porque uno dice, uy, ¿cómo vamos a tener esos bichos ahí nosotros y cómo nos van a decir que esto es normal? No solo entonces, doctor, es normal, sino que es fundamental también el equilibrio que esto nos pueden dar. Exactamente, así precisamente es. Los microorganismos que viven en nuestro intestino en realidad son un montón de microorganismos, virus, bacterias y demás que tienen una convivencia sumamente estrecha y que viven precisamente dentro de nuestros intestinos y se encargan en gran medida de lo que es la digestión, lo que es la formulación de algunos metabolitos que tal vez nosotros no podamos realizar adecuadamente. De hecho, inclusive se sabe muy bien que los nutrientes que adquirimos en realidad son subproductos de la metabolización o digamos de la digestión de estas bacterias, y así entonces nosotros en realidad nos beneficiamos. Es como un mutualismo. Yo le doy a ellas una casa y lugar donde vivir y les doy alimentos y ellas nos devuelven una serie, muchos beneficios, como es por ejemplo la obtención de algunos macronutrientes que nosotros no podemos simplemente sintetizar. Excelente, doctora. Ahora, toda esta información que usted nos da es muy importante y ya vemos que la microbiota, en este caso intestinal, es nuestra amiga, no nuestra enemiga. Ahora, ¿de qué manera podríamos ligarlo con el tema de la obesidad? Claro, es muy importante y se ha estudiado últimamente tanto en modelos humanos como en modelos de ratones y ratas de laboratorio, donde se ha observado que dentro de la gran diversidad de microorganismos que comprenden la microbiota, hay 5 específicamente que son grandes géneros que incluyen
cientos de otras especies de bacterias. Y se ha observado que cuando esta microbiota tiene un desbalance, o sea, cuando los microorganismos se exacerban, o sea, hay de mayor cantidad de un género que del otro, tenemos o se ha asociado más frecuentemente a lo que son los efectos de la obesidad. Y se ha estudiado un poquito acerca de cuál es el verdadero efecto que ejercen entonces estas bacterias y microorganismos que al estar aumentados provocan la obesidad. Y se sabe y se ha comprendido muy recientemente que muchos de estos microorganismos, por ejemplo, cuando uno consume los alimentos, se encargan en gran medida de lo que es la obtención o procesamiento de, por ejemplo, el colesterol o lípidos que van en los alimentos. De esta manera, el cuerpo humano no va a absorber de la totalidad de lo que se consumió estos lípidos. Lo que va a provocar es que, como hay menor cantidad de microorganismos, es mayor la probabilidad de que el ser humano los adquiera en su alimentación. Entonces, se ha observado que cuando uno tiene disminuidos estos microorganismos, aunque sea la misma cantidad de grasas, usted va a adquirir una mayor cantidad a su organismo. Ahora, doctor, no sé si es una pregunta tonta, cualquier cosa ahí me disculpa. Aquí no hay preguntas pero tontas. ¿hay manera de que pueda aumentar la cantidad de microbiota intestinal en nuestro organismo? Claro, se ha estudiado también muy recientemente cómo modificar la microbiota, porque si ya se sabe que cuando está modificada nos trae problemas como obesidad, inclusive también lo que es diabetes, ¿cómo entonces restablecer a los niveles normales de la microbiota? Y se ha observado que lo más ideal es, número uno, el consumo de alimentos frescos, frutas, verduras y principalmente productos lácteos fermentados, dígase yogur, dígase kéfir, o cualquier uno de esos productos lácteos que ya vienen de hecho fortificados con los famosos probióticos. Doctora, ¿hay situaciones puntuales que puedan afectar el buen funcionamiento de la microbiota intestinal? Claro, de hecho se ha estudiado muy a fondo que la microbiota se ve fuertemente afectada, por ejemplo, después de tratamientos con algunos medicamentos, especialmente con los antibióticos. Muchas veces hemos pasado, ¿verdad?, más de uno de nosotros, que por ejemplo tiene, qué sé yo, una afección en la garganta o en otro lugar del cuerpo y le mandaron antibióticos y días después desarrolla, por ejemplo, una diarrea. Es exactamente la misma idea. ¿Por qué? Porque el antibiótico básicamente lo que hizo fue barrer y básicamente matar su microbiota normal intestinal y por eso está provocando la diarrea. E igualmente, a largo plazo podría ser que entonces este desplazamiento o las bacterias que no se murieron pueda hacer un sobrecrecimiento de unas y de otras. Por eso siempre se recomienda que después de, por ejemplo, tratamientos con antibióticos se consuman de nuevo productos lácteos o frutas y verduras que ya de por sí vienen cargadas con estas bacterias benéficas para nuestro sistema intestinal. ¿Este sobrecrecimiento puede ser contraproducente, doctor? Claro, se ha estudiado, ¿verdad?, número uno, ¿verdad?, el desequilibrio intestinal a la hora de obtener lo que son los nutrientes, pero también se ha investigado que, por ejemplo, cuando algunas bacterias de estos grandes 5 grupos que te mencioné está disminuido o se aumenta la otra, se ha observado que inclusive esa persona se vuelve un poco más susceptible a infecciones del tracto, ya sea gastrointestinal o de cualquier otro lugar donde está afectada la microbiota. Se sabe muy bien que personas con la microbiota alterada son mucho más propensas, por ejemplo, a las infecciones gastrointestinales o a los famosos virus intestinales o las intoxicaciones por alimentos. Entonces, por eso es que es tan importante mantener bien equilibrada la microbiota. Ahora, en este caso del sobrecrecimiento, ahora, en el caso de la disminución, ya usted nos comentaba, por ejemplo, aparece la diarrea. ¿Qué otros síntomas podríamos detectar que nos pueden hacer pensar que algo está fallando por allí?
En la microbiota, claro, bueno, la número 1 es la diarrea. También podemos observar, por ejemplo, la anemia, podemos tener problemas nutricionales, podríamos tener, por ejemplo, problemas de desnutrición. Se sabe muy perfectamente que estos microorganismos funcionan para procesar alimentos que nosotros tal vez no podamos procesar del todo, y al no tener estos microorganismos no podemos, a pesar de que consumamos el alimento, no podemos adquirir los nutrientes. Entonces por eso es que es básicamente tan importante la microbiota, porque si no, entonces por más que nosotros consumamos el alimento, nunca se va a absorber. Aquí me llama, doctor, muchísimo la atención estos dos polos opuestos, como lo es sobrepeso, obesidad y desnutrición, porque estamos ligando igual del tema de la microbiota intestinal dos temas que son completamente opuestos. Por eso es que la asesoría profesional es tan importante. Como en el caso de acá, en clínica de obesidad, mucha gente pensaría, no, es que solamente la persona que está con obesidad o sobrepeso. Realmente ustedes acá como especialistas abordan tanto a la persona que tiene sobrepeso, pero también aquella que de repente puede estar preocupada por una pérdida exagerada de peso, que desconoce qué es lo que hay detrás de. Exactamente. Hay algunas otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades intestinales inflamatorias crónicas o enfermedad de Crohn se han relacionado muy estrechamente con problemas en lo que es la microbiota. Al haber una disbiosis, o sea, hay una disrupción en el equilibrio de la microbiota, estas enfermedades se exacerban. Entonces, no es que la enfermedad es producto de la disbiosis, sino que se exacerba. Entonces, se ha estudiado, se ha observado que ese tipo de enfermedades inflamatorias se pueden controlar en gran medida con lo que es la microbiota, y como te lo he mencionado, con el consumo de yogur, con el consumo de frutas, de verduras, se puede mejorar de manera impresionante el estado de salud completo y bienestar de la persona. Doctora, ¿hay algunas otras acciones que en nuestro diario vivir podamos tomar para chinear y consentir esa microbiota y que cumpla al 100% esas funciones? Claro, siempre está, por ejemplo, evitar el consumo de algunas cosas. Por ejemplo, los antibióticos, si no están debidamente recetados, el uso de algunos antiparasitarios, si no está debidamente recomendado por un profesional de salud. El consumo de tabaco y alcohol también se ha visto que afecta en gran medida lo que es la microbiota. También se ha visto que se beneficia en gran medida lo que es el establecimiento y digamos que regulación de la microbiota cuando una persona hace ejercicio y cuando tiene hábitos de salud, adecuados. La microbiota tiende a mantenerse muy estable en el tiempo. Doctor, ¿cómo está esto que me comentaba usted detrás de cámara acerca del segundo cerebro? Porque eso es nuevo para mí, yo sé que para un montón de gente que está en casa también. Claro, eso es una vertiente también muy importante de lo que es la microbiota. En el intestino nosotros tenemos lo que se llama el sistema mesentérico intestinal. Es un sistema, prácticamente se le dice como el segundo cerebro de las personas. En este lugar se hacen una serie de neurotransmisores y un montón de comunicación constante entre lo que es el sistema gastrointestinal y nuestro cerebro, y hacen muchas interacciones unas con las otras, y se ha visto y se ha observado últimamente en modelos ya sea de ratones y de humanos que mucha o gran parte de estos neurotransmisores, que son como las comunicaciones, se dan gracias a que la microbiota precisamente fabrica esos neurotransmisores. Entonces se ha observado que si la microbiota está disminuida o aumentada, podemos tener ya sea niveles altos o bajos de esos neurotransmisores, lo cual está sumamente ligado, por ejemplo, a la obesidad, porque muchas veces al haber una disrupción en la microbiota podemos tener, por ejemplo, personas que comen y nunca sienten saciedad, y por ahí es donde va o se está proponiendo que es el detalle de por qué las personas no sienten saciedad. Como por ejemplo también está la otra cara de la moneda, donde más bien las personas nunca sienten hambre y tienen que ver todo con exactamente lo que es la microbiota.
Y es que muchas veces, doctor, tendemos a pensar que las personas con sobrepeso o obesidad es un tema de que comen y comen y comen y comen incansablemente. No necesariamente es así. Y este es un claro ejemplo de que son muchas las cosas que se deben analizar y que pueden haber detrás de una persona que tiene sobrepeso u obesidad. Exactamente. Ahorita se está proponiendo, ¿verdad? Es una teoría de que uno de los factores más importantes en torno a la obesidad es la disrupción y el desequilibrio en la microbiota, como ya lo hemos visto desde la parte de neurotransmisores, desde la parte más psicológica y psiquiátrica de la persona, o sea, de cómo se sienten hacia sí mismo y cómo la microbiota también afecta sobre lo que es la obtención o no de nutrientes, lo cual nos puede llevar indudablemente a efectos como obesidad y como también la diabetes. Doctor, clave entonces en este caso el tema de una buena alimentación. Es redundante, pero en este caso de verdad que una buena alimentación viene a ser clave para tener una microbiota en todas las de la ley. Exactamente, la alimentación y los estilos de vida saludables es lo más adecuado para mantener nuestra microbiota. Y también es algo muy importante, la microbiota cambia con el tiempo y es normal. No es lo mismo la microbiota de un niño como la de un adulto mayor. Sin embargo, podemos evitar disrupciones o que hayan desequilibrios precisamente con la ingesta de alimentos como yogur, como lácteos, como frutas y verduras. Ojalá que estén lo menos procesadas posibles para que nosotros poco a poco incorporemos estos microorganismos que sean parte de nuestra microbiota y que eviten, precisamente porque se comporta como una barrera, que otros microorganismos que sí son infecciosos eviten que lleguen a colonizar nuestro intestino. Ahora, doctor, ya para ir finalizando, ¿existe o qué tipo de examen de laboratorio, en pocas palabras, existe para poder determinar el estado de la microbiota intestinal? Claro, es un examen muy sencillo, muy relativamente fácil de hacer. Lo que hacemos básicamente es en el examen de heces observar más o menos cuál es la cantidad de bacterias y si se encuentra algún grupo de bacterias más aumentado uno con respecto al otro. Cuando uno ve al microscopio las bacterias puede identificar formas, tamaños y colores y así nos damos cuenta de si está equilibrado o desequilibrado. Con gusto que estamos para servirles. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta edición de su programa Salud a la Carta. Venimos con un tema que usted se va a relacionar muchísimo porque es algo que le acompaña de vez en cuando o tal vez todos los días de su vida. Se trata justamente del estrés, ese compañero que nadie quiere pero que insiste en aparecer en nuestra cotidianidad. Vamos el día de hoy a conversar con el doctor Aarón Montoya porque, doctor, todos creemos saber qué es el estrés, pero realmente ni siquiera sabemos qué es el estrés. Bienvenido, doctor. Así que arranquemos por allí. ¿Cómo podemos comprender de una mejor manera ese sentimiento que muchas veces nos corroe? Bueno, Yuri, muchas gracias por el espacio y agradecerle a todos los televidentes que a nivel nacional e internacional nos están viendo. Y sí, bueno, el estrés, muchos decimos, es que estoy estresado todos los días y es que esto, ¿verdad? Pero al final el estrés es una respuesta fisiológica normal. Tenemos un estrés que es el normal. Yo creo que si nos persiguiera un perro, por ejemplo, tuviéramos casi un accidente, hay una descarga de unas hormonas en el cuerpo, en el organismo, que hacen que nosotros respondamos en milisegundos, ¿verdad? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la vasoconstricción a nivel periférico, digamos, en los miembros superiores e inferiores. Lo que hace es que haya un aumento de sangre en los órganos vitales, en el corazón, en los pulmones, en el cerebro. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde viene el problema. Cuando este estrés, que es un mecanismo total absolutamente normal, aumenta el tiempo en el que está en el cuerpo, y ahí es donde viene toda la desencadenancia, ¿verdad? Y la cadena de problemas que nos pueden generar. Síntomas, doctor, que pueden estar relacionados a este bendito Yo estrés. creo que todos hemos sentido los síntomas del estrés, correcto. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza, verdad? Las cefaleas por el estrés, las tensiones, el dolor muscular, los dolores articulares, gastritis por estrés, ya sea estreñimiento o
diarrea, ¿verdad? Por estrés. Al final problemas para dormir, ¿verdad? Insomnio manifiesto, problemas para concentrarnos, para poner atención y estamos en un estado de irritabilidad constante, no tenemos una respuesta adecuada al medio, ¿verdad? Entonces cuando estamos estresados estamos con un abanico amplio de síntomas que al final nos genera que, uy, mira, no nos acerquemos a esa persona porque está estresada y al final son problemas ya biológicos que a la larga desencadenan consecuencias muy graves para el cuerpo. Doctor, ¿existe un único estrés? ¿Es igual el que sentimos todos? ¿O tras de todo, tras de colmos, existen tipos de estrés? Sí, claro. Ya me estresé, doctor. No, Yuri, por favor, no. Vieras que sí, de hecho que hay muchos tipos de estrés. Al final la respuesta es la misma. Lo que pasa es el estímulo, ¿verdad? Porque en el estrés tiene que haber un estímulo que nos desencadena a nosotros la respuesta del cuerpo. Ahora, el estrés laboral, ¿verdad? Yo creo que esa es una epidemia, ahora la OMS lo clasifica así, el estrés laboral es una epidemia que es de los frecuentes, el más frecuente de todos, pero hemos tenido estrés por familia, estrés por situaciones económicas, por situaciones de salud, por situaciones de cómo nos vemos también en la autoestima, entonces vea que tipos de estrés, pues sí hay tipos de estrés, pero es principalmente el estímulo que lo desencadena. Al final de cuentas, por más tipos que existan, entonces llevan a una sola situación, a una misma sensación. Es una misma respuesta del cuerpo, exactamente. Ahora, doctor, ¿quiénes somos más estresados? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y si hay alguna razón en especial? Lastimosamente las mujeres, ¿verdad? A pesar de que los hombres y toda esta cuestión de la igualdad de género que cada vez ha aumentado más y pues por dicha en Costa Rica ha aumentado esta parte de la igualdad de género, sin embargo se ve que las tareas que desencadenan las damas, no solo porque las damas no solo se encargan de la parte laboral, sino que tienen que en sus casas también desencadenar un montón de tareas, ¿verdad? Que les encomiendan desde la cultura anterior. Entonces, sí, definitivamente las mujeres son las que más padecen de estrés. Doctor, es muy interesante porque ahora tenemos incluso la costumbre de por cualquier cosa, circunstancia, decir, ¡ay, qué estrés! Es como que se nos ha vuelto muy normal el ¡ay, qué estrés! O qué depre, que es otra frase que usamos con mucha frecuencia. Y me llama la atención porque ya no es un tema de adultos. Ahora vemos chicos de kinder incluso que dicen, mami, tengo estrés. ¿Cómo podríamos, doctor, valorar una situación de un niño que no debería tener mayores preocupaciones y que pueda decir, me siento estresado? Ese es un problema muy grande porque cada vez conforme van pasando los años va siendo más temprana la edad donde se empieza a presentar o desencadenar el estrés. Y sí, por supuesto, ¿verdad? Ahora, el tipo de vida que nosotros vivimos, ¿verdad? Antes era más, vamos a ver, como más liberar el asunto, había más espacio para poder de la parte de esparcimiento. Ahora sabemos que todos vivimos encerrados y eso es un gran problema. Y ahora, no es solo esta parte, ¿verdad? Que los niños desencadenen estrés a cortas edades genera que tengan un factor de riesgo para su edad adulta de padecer un montón de enfermedades que más adelante quizás lo vamos a tocar. Pero sí, o sea, definitivamente que un niño esté estresado, que un adolescente esté estresado, lo predispone a que a edades más jóvenes en la adultez tengan más posibilidades de tener otras enfermedades. Y es que hay chicos, por ejemplo, que tienen pues esta afición a los juegos, que Nintendo, que la tecnología, y de repente cuando ya les llega la hora de guardarlos, les da aquella crisis de ansiedad, aquel estrés, aquella tensión. De repente, doctor, por ahí también podría derivarse esta situación. Por supuesto, ahora los videojuegos, los celulares, las redes sociales, ahora este mundo globalizado, todo se basa en eso. Y lastimosamente la parte de los límites, ¿verdad? La parte de la educación que tienen que tener los papás hacia sus hijos, porque ahora el estate quieto, ¿verdad? Como decimos popularmente, es el play o el celular principalmente, y eso está muy mal. De hecho que se recomienda de todas las guías que tienen que ver con la parte de abordaje de pediatría, es por favor que esté el uso restringido de los dispositivos móviles y de la parte de los videojuegos. Hay unos memes en internet que dicen, antes era que el chiquito pasara a la casa porque andaba jugando bola tarde, ahora es al revés, que el chiquito salga porque está ¿verdad? Ahí con el celular todo el día. Entonces sí, yo creo que la parte de establecer límites por parte de los adultos, porque al final somos los adultos que tenemos que darle el ejemplo a las futuras generaciones y establecer los límites en ellos es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer.
No sé, doctor, de repente es muy pesado lo que voy a decir, pero se ha convertido el estrés para muchas personas en un estilo de vida. Correcto. Mucha gente vive estresada todos los días de su vida. Y hay mucha gente que dice, mira, yo estresado es como funciono. Uno dice, no necesariamente es así, es muy peligroso. Y todo el desenlace que lleva en un futuro cercano, porque lo vemos así, hemos tenido pacientes de 35 años con un infarto y que vivían que son jefes y que viven con, por ejemplo, una carga laboral muy extenuante. Entonces uno ahí es donde realmente se pone y les dice, los pone contra pared al final. Uno les dice, bueno, ¿qué vale más? ¿Tu vida o estar estresado todo el día? Entonces ahí es donde uno dice, definitivamente ahí es donde tenemos que tratar a esos pacientes, bueno, no solo la parte farmacológica, porque ¿verdad? Esto no va más allá de una pastillita de tomarse, ¿verdad? Tiene que haber una parte conductual y una parte de estilo de vida que cambie o que cambiemos la forma de pensar relacionada al estrés. Lo importante, doctor, de ser consciente que el estrés no es algo que se queda allí y ya, es algo que puede derivar otras enfermedades muchísimo más graves que esta. Correcto. Ejemplo, lo voy a hacer así resumido. Digamos que los pacientes con osteoporosis, tener niveles elevados de cortisol o de glucocorticoides en sangre desencadenado por una respuesta de estrés continuo, al final puede generar osteoporosis. ¿Por qué? Porque se inactivan unas células y se activan otras células que lo que hacen es desgastar, por decirlo así, el hueso, ¿verdad? Ejemplo, ya habíamos hablado la vez pasada de diabetes. Dentro de la fisiopatología de la diabetes habíamos dicho que había una hiperinsulinemia, o sea, que había un aumento de insulina en la sangre, pero ese aumento de insulina en la sangre se ve desencadenado por un aumento de azúcar en la sangre. Y ese azúcar en la sangre se ve aumentado principalmente por el estrés. Entonces, pacientes estresados crónicamente que terminan siendo diabéticos, pacientes estresados crónicamente por una hiperactividad simpática, porque no solo tiene que ver el cortisol, sino que también la adrenalina, la noradrenalina, que van a estar en niveles elevados en estos pacientes, hacen que me predisponga a que tenga presión elevada, o sea, presión alta, y que también tenga arritmias cardíacas, y que mira, el paciente también tiene depresión, mira que el paciente también tiene obesidad. Entonces, vean que al final, si nosotros nos ponemos como médicos o como profesionales de la salud a buscar la causa de la diabetes, la causa de la osteoporosis, la causa de la presión alta, tiene que ver mucho o está relacionado mucho con el estrés, porque al final caemos en la misma explicación de las veces anteriores, relacionado el estrés el común denominador a un montón de comorbilidades que pueden presentar los pacientes. ¿Podría relacionarse, doctor, a algo tan grave como el cáncer, por ejemplo? Por supuesto, está determinado que el cáncer de ovario, principalmente, que es uno de los cánceres que es muy sensible a hormonas, el estar con niveles de cortisol elevados en sangre hace que el cáncer de ovario, ya sea que el paciente tenga una recidiva, si ya lo tuvo, ¿verdad? O que si lo tiene, sea muchísimo más rápido el avance y muchísimo más joven las pacientes. Entonces, sí, definitivamente el cáncer es uno. Bueno, y se está estudiando muchísimo más cáncer, ¿verdad? Porque ahora sabemos que dentro del cáncer esto no ha terminado y todavía se sigue estudiando aún más. Pero sí, uno de los cánceres que tiene más relación con el estrés es el cáncer de ovario en las damas. Ahora, doctor, nos comentaba usted también el tema del aumento de peso. O sea, me estreso y aumento de peso, y aumento de peso y me estreso. No, esto es un círculo vicioso terrible, correcto, ¿verdad? Uno dice, no, con estas chichas que me dan lo mínimo que podría hacer es quemar calorías, ¿verdad? Pero no, la cosa es diferente a lo que quisiéramos. La cosa es diferente. El cortisol, y voy a dar una explicación un poco más técnica, pero el cortisol en sangre elevado hace que atraviese la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que nosotros tenemos que lo que está en la sangre no permite que pase al cerebro, a las neuronas, pero el cortisol pasa a las neuronas, ¿verdad? Entonces, ese cortisol que pasa a las neuronas interfiere con las hormonas que se encargan de la saciedad, principalmente la leptina. Entonces, si el cortisol interfiere sobre la producción de la leptina, que se encarga de la saciedad, y no se va a producir de una manera adecuada, entonces la saciedad va a estar baja. Y yo creo que yo siempre a todos los pacientes cuando los abordo la primera vez acá en la clínica, siempre les explico esto. La obesidad, hay un problema hormonal donde la leptina está baja, y la causa de que esa leptina esté baja se relaciona. Una de las causas principales es que el cortisol esté alto. Entonces, la leptina está baja. Y las hormonas que principalmente se encargan del hambre, la grelina, es la hormona de los antojos, que quiera comer más, que
que no esté satisfecho, satisfacido, como dijo un amigo mío. La idea es que esa hormona esté alta. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con el paciente? O explicándole, mira, que realmente estar estresado genera un desequilibrio hormonal a nivel cerebral, a nivel neuronal, que usted no esté saciado, que coma un montón, que no se dé cuenta que está comiendo un montón y que tenga un montón de hambre, que esté antojado, que quiera comer mayores cantidades. Entonces, vea que al final la explicación de la obesidad o del sobrepeso, el problema de peso en general, está muy relacionado con esta situación de estrés. Doctor, y es que ya hablábamos acerca de otras enfermedades, tales como el cáncer, que ya nos decía usted tan preocupante, pero hay otras situaciones a nivel emocional que también el tema de estrés impactan directamente, sufrir de ansiedad, sufrir de depresiones, son muchísimas cosas que no solo afectan nuestra parte física, sino la parte emocional, que es algo que deberíamos de cuidar tantísimo. Correcto. ¿Qué paciente que ha estado estresado en un proceso agudo o un proceso un poquito de largo, ¿verdad? O varios días de estar estresado, no les desencadena en depresión? También hay alteraciones moleculares de neurotransmisores, unas explicaciones muy técnicas que al final desencadenan en paciente en depresión después de pasar un episodio agudo de estrés o de ira, ¿verdad? O esa que explotan popularmente, se dice así. Entonces, al final también se ve afectada la parte emocional, porque vemos a pacientes que estaban estresados crónicamente por una situación laboral, por ejemplo, que desencadenaron en episodios de depresión mayor, que inclusive necesitaron incapacidad por psiquiatría o por nosotros, por la parte de medicina general, para poder abordarlos. Entonces, vean que realmente la situación va más allá que un simple desequilibrio hormonal, que un simple estímulo, y que realmente las consecuencias son muy graves para la salud. Doctor, ¿cómo se le puede llevar la contraria al estrés? Porque yo creo que muchos nos hemos resignado a que el estrés es algo, o sea, que es parte de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Algunas técnicas, algunos hábitos que podamos desarrollar para poder sobrellevar un poco más tranquilo el diario vivir. Yo siempre le digo a mis pacientes, y siempre se lo digo a mis amigos, a la gente que tengo cerca, hagan cosas que les gusten, cosas sanas, ¿verdad? No van a hacer cosas malas que les gusten, sino cosas sanas que les gusten, por favor. Inviertan tiempo en ustedes, saquen un poquito de tiempo, 15 minutos al día, para que puedan hacer alguna actividad que les guste. Algo tan sencillo como ver una serie, algo tan sencillo como caminar con el perro, algo como salir con la bicicleta un ratito. O sea, lo que ocupamos es que se despegue ese paciente del estímulo estresante y que pueda hacer algo que realmente le ayude, o sea, que le guste. Yo nunca pongo actividades que a mí me gusten para los pacientes, sino les digo, haga actividad que a usted le guste, saque tiempo para usted mismo, porque si usted mismo no saca tiempo para usted, nadie va a sacar tiempo para usted. La otra cosa que siempre les digo a los pacientes y en general, por favor establezcan límites, no controlen cosas no traten de controlar cosas que están por encima de usted. En relación al trabajo, por ejemplo, no traten de controlar cosas que no pueden ustedes controlar, porque al final están sobrecargándose sobre algunas situaciones que realmente intervengan usted o no intervengan, de igual forma se van a desencadenar de la misma manera. Al final de cuentas, doctor, nadie puede hacer por nosotros ese trabajo de controlar y sobrellevar las situaciones que nos estresan. Y, por el contrario, nosotros sí podemos impactar negativamente a otras personas y nuestro entorno con el estrés que cargamos. Quisiera, doctora, antes de terminar, alertas que pudiésemos comentarle a las personas. Si usted presenta esto y esto y esto, está en una alerta, ya está sobrepasando ese límite de estrés y le puede llevar a una situación más compleja. Van y se toman la presión arterial porque les dolía la cabeza y se toman la presión arterial y está elevadísima, con las frecuencias cardíacas elevadísimas. Y van otra vez y se la vuelven a tomar y otra vez está... pero ya se me quitó el dolor de cabeza, pero sigues teniendo las presiones elevadas. O sea, hubo un gatillo que desencadenó que fueras hipertenso. O pacientes que fortuitamente se hacen un examen de laboratorio y salieron con el azúcar un poco elevado. Pero vieras que no, ¿verdad? Yo me he sentido bien, pero vieras que hace un mes estuve muy... Entonces, al final hay un gatillo que desencadena, si estamos predispuestos a una enfermedad, hay un gatillo que desencadena, que se desencadene la enfermedad y no hay vuelta atrás. ¿Okay? Entonces,
signos de alarma, sabemos que los síntomas físicos son un montón, pero ya cuando los síntomas físicos también alteran laboratorios, también alteran presión arterial, también alteran frecuencia cardíaca, entonces ya son signos de alarma que no solo es un simple estrés pasajero que fue algunos días, sino que ya hay, ¿verdad?, un daño que desencadenó en una enfermedad crónica que al final, volvemos a lo mismo, está desencadenado por el común denominador, el estrés. Un estrés que muchas veces llega al punto, doctor, que debe tratarse con ayuda de profesionales. Por supuesto, ¿verdad? Acudir, hablar, sacar tiempo para ustedes y como siempre lo digo, estamos para ayudarles. Al final hay pacientes que nos dicen, no, mira, no tengo tiempo, no puedo hablar con nadie y sacan el ratito en la consulta para desahogarse y yo, bueno, aquí estamos, los brazos están abiertos para ayudarles siempre. En buena hora, doctor, porque solo este ratito que hemos conversado usted y yo, ya yo me siento así como más sueltica. Ya no está estresada. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tema haya sido de muchísima utilidad para ustedes y le invitamos a seguir con nosotros porque venimos con un bloque extraordinario que sabemos les va a llenar a ustedes de muchísima inspiración. En breve regresamos. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir acompañándonos y como se los adelanté en el bloque anterior, venimos con un segmento que sabemos les va a llenar a ustedes de muchísima inspiración, pero de esa inspiración, dosis pura, ¿verdad? Así que quédense con nosotros porque vamos a conocer el testimonio de don Olman Cortés que nos visita acá en el set de Salud a la Carta desde la bellísima localidad de Parrita. Así que aprovechamos para enviarle un saludo muy especial a toda la gente allá de Parrita que también sigue el programa. Antes de conversar con don Olman, voy a darle el pase a la doctora Maricel Muñoz porque ella nos va a dar un adelanto acerca de la atención que se le ha dado a este paciente. Muchas gracias, Yuri. Bueno, yo aprovecho para comentarles un poquito sobre el caso de Olman. Olman es un paciente que ha sido estrella en este proceso de pérdida de peso. Él nos visitó a nosotros en marzo, lleva un proceso ya de 6 meses con nosotros y ha logrado bajar 54 kilos, lo cual ha sido genial, un éxito para su estado de salud. Desde un principio le mandamos algunos examencitos de los cuales salían bastante alterados. Y bueno, pues ahora ya en sus citas de control encontramos que ha mejorado en todo, a nivel médico ha mejorado, inclusive su presión arterial llegó a normalizarse sin necesidad de necesitar medicamentos, solamente con la pérdida de peso que ha tenido. Ha cambiado muchísimo sus hábitos, es un caso sumamente inspirador. También ha cambiado sus hábitos en lo que es el sedentarismo. Ha venido realmente en un proceso que queremos compartirles, entonces acá los dejo en el set para que lo conozcan un poquito más. Muchísimas gracias, doctora Maricel. Bueno, ya con este adelanto tenemos idea acerca del tremendo testimonio, así que sin más demora, don Olman, darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Vea, es que son palabras mayores, estamos hablando de un paciente que pesaba prácticamente 200 kilos, que ha superado la expectativa y ha bajado ya más de 50 kilos. Si usted y yo nos sentimos contentos con perder 2 o 3 kilos por ahí, ¿se imaginan para don Olman qué significa este logro? Pues bueno, tremenda cosa. Así que comencemos con esta historia, don Olman. ¿Cuál es el momento de la vida que usted dice hasta aquí? O sea, voy a dar un giro, voy a cambiar esta situación. Bueno, yo toda mi vida ya he tenido la particularidad de ser grueso desde niño, pero de 8 años para acá, por así decirlo, empecé a pasar a niveles extremos. Para mí han sido niveles extremos, aunque yo lo veía como una normalidad y no hacía por dónde. Yo empecé a ver que venía en aumento. La pausa la marca el 2021 cuando me dio COVID. Estuve alrededor de 10 días hospitalizado y yo sentí pasar mi vida frente a mis ojos. Entonces yo dije, no, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo porque yo no puedo seguir así. Esto es algo que yo puedo hacerlo, puedo corregirlo y vamos a ver cómo hago. Más sin embargo, estoy hablando de que eso fue a inicios de mayo de 2021. Duré casi 7 meses en poder tomar esa decisión que no es fácil.
no es fácil, y los que padecemos de obesidad saben lo que les digo. Yo empecé a buscar opciones, ya yo conocía de la clínica, porque buscando opciones me la encontré, y empecé a decir, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Pasaron los meses y no lo hacía. Terminando el año 2021 yo dije, tengo que hacerlo, porque es que yo siempre lo que me propongo lo hago, pero ¿por qué para mí no? Mas sin embargo empezó el año y dije, este año lo hago. Ya me animé un día a llamar y pues no saqué la cita, consulté un poco. Luego otro día estuve parqueado acá al frente de la clínica y no me animé a entrar. Y yo dije, pucha, tengo que ver cómo hago. Y ya un día dije, no, lo voy a hacer, voy a sacar la cita, nada hago con perderlo. Y la saqué y vine a empezar este proceso. Pero parte de lo que de lo que marcó este inicio fue ver pasar mi vida ante mis ojos, porque la verdad es que en la condición que yo estaba con esta enfermedad, que era bastante y afectaba mucho a las personas, a los que nos dio, dije, no, yo no puedo dejar a mi hijo, tengo un hijo, no puedo dejar a mi hijo sin Fue difícil en aquel momento. No puedo mejor. Comprendemos, por supuesto, que las emociones se adueñan del momento, pues no ha sido un camino fácil para don Olman, y por eso le agradecemos justamente el que nos esté acompañando el día de hoy, porque muchas personas piensan que es solo un número, pero es muchísimo más lo que existe detrás de él. Y esas lágrimas, Olman, son fortaleza, son fuerza, son valentía y son orgullo. Así que de verdad no hay de qué apenarse, ni hay razón tampoco para detener la producción del programa, porque y es además el amor de un padre que se ve reflejado en la decisión que usted tomó, porque no me deja mentir, no es una decisión que usted tomó solo por usted. Así es, tomé la decisión de sacar la cita, mas sin embargo no me sentía seguro de que pudiera venir. Pero todo se acomodó a que se diera la posibilidad y vine y empecé ese proceso y pues aquí estamos. En proceso aún, porque he bajado mucho peso. Al día de hoy que tenía consultas son 54 kilos. Esta es como la 7ª vez que vengo, pero son 6 meses en proceso. Y es bastante peso, ya uno se pone a analizarlo y es bastante peso. El sacrificio ha sido bastante grande. ¿Cómo se sentía el Olman de antes y cómo se siente el Olman de ahora? El Olman de antes, pues, pucha, ¿cómo le digo? Se sentía, primero que nada, demasiado gordo, demasiado imposibilitado para hacer muchas cosas. Siempre eso fue una limitación para mí, tanto como desarrollar actividades de recreación hasta de actividades propiamente de trabajo. Es que todo es diferente, cuando uno está en esa situación todo es diferente. Donde uno vaya a estar en una actividad, en una oficina, en cualquier lado, uno tiene que siempre estar seguro de tener un lugar amplio donde sentarse, seguro que no se vaya a caer o algo así. Conducir un vehículo, X vehículo es diferente, todo es diferente, y la verdad es que yo me siento muy contento de haber tomado la decisión, porque todos los cambios han sido para bien y me siento otra persona. Yo ahora me siento en mi carro y yo digo, ¿por qué siento tanto espacio? Ya tengo que jalar el asiento para adelante, donde antes no me daba, más bien, y yo, increíble, ¿verdad? Igual sentarme en un sillón de estos, en una silla
por lo general de las que usan estar en las oficinas o SOAS o restaurantes, y ya tengo la seguridad que llego y si voy a caber en esa silla para sentarme ahí, y sé que la silla me va a aguantar también. Entonces, la verdad es que el Allman de hoy no lo puedo comparar con el Allman de antes. Mi forma de pensar, el autoestima. Uno cuando está sometido en una crisis de obesidad, porque para mí eso es una crisis, el autoestima anda por los suelos. Y por más que uno lo vean que se ríe, que vacile, que todo, uno siempre anda desmotivado. No le dan ganas de levantarse, no le dan ganas de hacer nada. Y es algo que yo siempre lo he dicho, esto es más que una enfermedad, la obesidad es más que una enfermedad. Y a mí también me falta mucho camino y hacer este tipo de cosas, hay veces dar testimonios así, me gustan porque eso me ayuda a comprometerme más. Cuando usted ingresa a Allman, usted toma la decisión, pasa por esa puerta, ¿cómo se siente y con qué se encuentra acá con los especialistas? Porque me imagino que no todo es cariño, sino que le tienen que hablar de una realidad y que de repente no nos gusta escuchar. Correcto. Yo, bueno, como le dije anteriormente, ya había investigado bastante la clínica, había leído sobre testimonios, comentarios en la página, sobre la clínica, en internet, en Facebook, todas las redes sociales y páginas. Y cuando llegué acá, ya yo más o menos sabía que venía y yo sabía que tenía que afrontar la realidad, que lo que me fueran a decir no era ninguna ofensa ni nada, un desprecio menos, algo más de lo que uno está acostumbrado a recibir cuando está así, ya es algo muy normal, pero yo venía en busca de una alternativa para ver si lograba hacer lo que hasta hoy he hecho. Y me atendió la doctora Maricela, ¿verdad? Ella me habló muy bien, me habló en realidades, que es lo que uno anda buscando, uno busca que le hablen la realidad como es, y se sorprendió bastante el peso que tenía. Entonces los niveles de grasa visceral, grasa corporal, me dijo, Allman, esto es demasiado alto, esto es muy peligroso. Y entonces yo sí todavía tengo grabado en la memoria la cara de ella cuando vio el peso y se preocupó mucho. Entonces yo sentí todo normal porque uno está acostumbrado a que le hablen siempre del tema, diferentes cosas, pero sí me llenó más de satisfacción que ella habló con la verdad y me dijo todo lo que tenía que cambiar y hacer para corregir esto y todos los problemas que podía tener si no lo hacía. Allman, uno sabe que la decisión la toma uno y que nadie más lo va a hacer por uno. Pero en su caso, ¿qué tan importante ha sido el apoyo de su familia, de sus seres queridos y de la gente acá en Clínica de Obesidad? Pues la verdad, ya ha sido el pilar de esto, mi familia, y apoyándome siempre. Mi esposa, que ha sido la que ha estado ahí a la par mía, es la que me ha impulsado y apoyado y acompañado. Y ella ha sido un pilar fundamental. Y luego de ahí, toda la familia que me apoya, alegrándose con los resultados, motivándolo a uno. En la clínica, la verdad es que siempre he encontrado ese aliado que yo andaba buscando para tener esa guía y poder hacer lo que hasta hoy he hecho, porque no ha sido fácil. Y durante el camino surgen muchas dudas y muchas cosas que uno ocupa ayuda de profesionales para aclarar, para que lo guíen en el camino correcto, porque si uno se queda con la duda, nunca la va a aclarar y nunca va a poder mejorar, ¿verdad? Entonces, para mí, todos han sido un gran apoyo y han sido parte de los resultados hasta el día de hoy. Sabemos que son muchísimas las personas que pueden estar viendo el programa y diciendo, ¿cómo lo hizo?
¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué yo no lo he logrado? ¿Qué mensaje le podemos dar a esas personas que están en casa y que quieren hacerlo, pero no han encontrado esa fortaleza para dar el paso? Bueno, yo, esto que estoy haciendo hoy, o durante este año que tomé la decisión de hacerlo, ya ha sido tal vez como la cuarta o quinta vez en toda mi vida que intento bajar peso, pero nunca lo he hecho de esta forma, con ayuda de profesionales, tomando las cosas ya más en serio, ¿no? Porque tal vez cuando uno está más jovencillo uno dice, no, la verdad es que yo estoy muy joven y tal vez estar un poco gordo no me va a afectar en nada. Y yo siento que si alguien no logra, con el acompañamiento que da la clínica, las recomendaciones que da, si alguien no logra de obtener resultados, es porque tal vez no está haciendo algo bien, porque pues no es fácil. La fórmula es muy fácil de decirla, pero no es fácil cumplirla, porque esto es obtener un hábito, tener una disciplina y sobre todo constancia. Entonces, si tienen el hábito 2 días a la semana y el resto no, pues los resultados no se van a ver. Y constancia a través del tiempo, porque cuando yo llegué acá, yo dije, bueno, un mes, vamos a ver qué pasa durante un mes. Y ya hoy son 6 y ya los resultados se van dando y me he mantenido, como dicen, firme ante esa disciplina y los resultados cada día se van viendo. Y no conforme con lo que ha logrado ya, que es tan respetable, sino que usted sigue claro con sus objetivos de seguir perdiendo el peso hasta llegar a lo que usted sueña. Es que este hábito que yo tomé, no es solo un proceso para bajar de peso y ya, es algo que tengo que seguir para toda la vida. Pues ahorita sí lo estoy enfocando a llegar a mis metas, a mis objetivos, a un peso ideal que me permita vivir muchos años más, pero es un hábito que hay que seguir para toda la vida. Es un estilo de vida. Un estilo de vida, correcto. Olman, ¿cuántos años tiene usted? Yo actualmente tengo 32 años. ¿Usted es consciente verdaderamente de lo que usted ha logrado a sus 32 años? Hay veces me cuesta creerlo. Hay veces me cuesta creerlo porque la verdad es que sí, es bastante peso y sí, cuesta creerlo, pero sí soy consciente porque ha sido enorme el sacrificio. ¿Qué le dice al Olman que usted ve cada día al espejo ahora? ¿Quién es usted? Que no me conozco. Hay veces me tomo fotos y se me olvida, o me toman unas fotos y las mandan a un grupo y después viéndolas yo, eso soy yo. Qué diferente me veo porque ya no me conozco. Inclusive me pasaba también en los últimos tiempos del Olman de antes, que ya no me conocían las fotos porque ya era muy extremo. El caminar era diferente, o sea, todo era diferente. Entonces, la verdad es que el que veo ahora, le digo, papá, póngale porque hay que seguir. No volver atrás, no volver atrás. No volver a ver atrás y seguir en este camino porque todavía falta camino. Así es. Falta más para lograr todos las metas y objetivos. Olman, estoy de verdad muy honrada, muy complacida de haber contado con su testimonio el día de hoy y me quedé corta cuando dije que era inspiración pura. Así que de verdad que muchísimas gracias por abrirnos su corazón y contarnos su experiencia. Más bien gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, a la clínica, a la doctora Maricel, que de verdad ha sido un pilar ahí para guiarme en este proceso que no ha sido fácil. Y ojalá mi caso, en realidad es así, iba a decir este caso, pero es mi caso, tengo que empoderarme de él, ojalá sirva de testimonio para más personas que tomen la decisión y se animen. Así es, no me cabe la menor duda de que así va a ser. Se los dije que este iba a ser un bloque de verdad importantísimo para todos, así que de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final del programa y nos vemos nuevamente en cuestión de días aquí a través de su programa Salud a la Carta. Hasta luego, que estén de lo mejor.